Bueno, te devuelvo a lo de la Fundación Libertad. Te decía, el gobernador Puyaro sí estuvo. Sí, sí, hubo... Bueno, la Fundación Libertad dio una fuerte presencia en Rosario, tuvo muchos vínculos en su momento, incluso con los gobiernos socialistas, contra lo que el prejuicio indicaría, digamos. La palabra socialismo y Fundación Libertad no deberían ir de la mano, y sin embargo ocurrió, sobre todo Miguel Lifshitz. Claro. El último gobernador socialista de la provincia de Santa Fe tenía excelentes relaciones con la Fundación Libertad desde que era intendente. Y por supuesto, cada vez que se produce una gala de estas características, nuclea a un amplísimo abanico de la política, en donde por supuesto no van a estar invitados ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Axel Kicillof, ni Nicolás del Caño, por decir de algunos nombres, ¿no? Sobre todo último. Claro, son encuentros en los cuales el establishment político dice presente, y la fundación y instituciones como la Fundación Libertad tienden a, en general, marcarle la línea a la política, y la presencia de dirigentes políticos en estas galas suponen también cierto grado de sumisión, o en el mejor de los casos de coincidencias ideológicas que se expresan en estas, llamémosle, ONGs. Fundación Libertad es una fundación liberal, por si alguien todavía no se enteró. De allí también la presencia, por ejemplo, de una figura importantísima del gobierno nacional como Santiago Caputo. Claro, no estuvo el presidente. No estuvo el presidente, pero Santiago Caputo es una figura del gobierno que no suele mostrarse en actividades públicas y que es una especie de jefe de gabinete sin firma. Pongámosle, es uno de los integrantes del Triángulo de Hierro, es decir, el presidente, su hermana Karina, ahí ha sido una simbiosis impactante, y el único que logró ingresar a ese círculo reducidísimo de decisiones es Santiago Caputo, que maneja buena parte del gobierno. Entonces, su presencia ayer en la Fundación Libertad da cuenta de la relevancia que para el propio gobierno tienen encuentros de estas características, en donde encima además se lo vio charlando muy animadamente con el expresidente Mauricio Macri, con quien en teoría se lleva pésimo, o con quien tiene mayores diferencias a la hora de, por ejemplo, articular políticamente una oferta electoral. Sí, el policía bueno y el policía malo, que le llaman. Claro, claro. Pero bueno, es como cuando los dirigentes políticos o los candidatos presidenciales, ni que hablar, van al coloquio de ideas, por ejemplo. Claro, sí, hay algunos lugares que no pueden faltar. Pensaba eso en la cena de la Fundación Libertad, el coloquio de ideas y la Expo Agro. Y claro, sí, Expo Agro. Hay lugares en el que el poder te dice che, no te olvides que el poder real somos nosotros, algo así. Exactamente, van a marcar presencia. Mira, todo tiene que ver con todo. ¿Qué es lo que se suele decir en este tipo de encuentros, o cuál es el discurso que se suele bajar en este tipo de encuentros? Le tienen que sacar el pie de encima a la producción, entre comillas, ¿no? Lo cual equivale en realidad en bajar impuestos, especialmente a los que más guita tienen. Sintéticamente es esto, ¿no? Bájennos los impuestos, entonces van a venir las inversiones y el empleo va a crecer y los salarios van a crecer solamente por obra y gracia de, entre comillas, la libertad, ¿no? Todo el asunto pasa por achicar el Estado, bajar impuestos, y ahí solito todo se encamina. Bueno, sí. Hay una contracara de esto. En estos días se conoció que el gobierno provincial les comunicó a los intendentes, les anticipó a los intendentes, que la recaudación de abril de la coparticipación federal, es decir, de la coparticipación nacional, venía fulerísima. Antes de que me digan, loco, es un embole hablar de impuestos. Piensen ustedes que cuando hablamos de impuestos también estamos hablando de salarios.
y también estamos, la paritaria que tuvo un primer encuentro ayer, y la paritaria provincial, ¿no? Que tuvo un primer encuentro ayer y se pasó para una nueva audiencia para el 7 de mayo para discutir la recomposición salarial de los trabajadores públicos en general, docentes, asistentes escolares, policías, penitenciarios, médicos, enfermeros y empleados administrativos también, ¿por qué no decirlo? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de impuestos, estamos hablando de paritaria, y estamos hablando de obras tan necesarias, especialmente teniendo en cuenta obras provinciales y obras municipales, ¿no? Teniendo en cuenta que digamos, la política del gobierno nacional es: nosotros no vamos a hacer obras, no vamos a hacer ninguna obra, estamos en contra de la obra pública y no vamos a cortar ni los yuyos de al lado de la ruta. Entonces, el gobierno avisa: che, viene fulera la coparticipación nacional. ¿Qué es la coparticipación nacional? Impuestos como el IVA o ganancias, estos dos fundamentalmente, que se distribuyen a las provincias mediante un porcentaje que está establecido por ley. Es decir, no es que te da la guita graciosamente el presidente, tenés que ir a arrodillarte y te firma un cheque y te da la coparticipación. No, la coparticipación es automática. Esa plata que viene, en este caso la provincia de Santa Fe, a su vez se redistribuye en un porcentaje del orden del 13% a municipios y comunas. Con esa guita en buena medida se pagan, por ejemplo, los sueldos provinciales y los sueldos municipales. ¿Y qué es lo que termina planteando qué es lo que plantea el gobierno? Les avisa a los intendentes: primera quincena de abril cae la coparticipación nacional un 40%, que es un montón, en relación a la primera quincena de marzo. Así que sean cuidadosos, ojo que la cosa viene para atrás, y la tendencia, daría la sensación, es de quedarse por al menos un par de meses. ¿Consecuencia de qué? Pero además, perdón, Gustavo, perdóname que te interrumpa, pero además es muchísimo lo que bajó, no es que bajó 42%, creo, ¿no? 42%. Es un disparate. 40-42%. O sea, cada 10 pesos brutal que un municipio recibía, ahora va a recibir 6. Sí, bueno, entonces empezaron a sonar todas las alarmas, porque muchos que dicen: che, ¿y ahora cómo hago yo para pagar sueldo? Por eso también los intendentes del PJ sacan un comunicado y dicen: che, evidentemente vamos a necesitar algún tipo de asistencia de la provincia, que las asistencias sean parejas para todos y no solamente para quienes están inscriptos en el frente oficialista. Asistencia como, por ejemplo, adelanto de coparticipación, ¿no? Que es una herramienta clásica en estos casos. Y el punto es que cuando uno busca las causas y empieza a preguntar rápidamente, ¿qué es lo que surge? Lo mismo que hablábamos la semana pasada respecto a ingresos brutos. Hay una situación de enfriamiento de la economía que ya venía bastante fresquita, para decirlo de otro modo, enfriamiento de la economía popular, es decir, la nuestra, nuestros bolsillos. Sí. Por más que el presidente diga que pasamos de una inflación de 54.000% al 6%, los números realmente extravagantes, la realidad, y que la economía se va para arriba como pedo de uso, perdón que utilice esta frase, pero es la que usa el presidente, por más que diga que los salarios están volando, la realidad, y yo creo que es más o menos la percepción generalizada de quienes somos gente de a pie, por denominarlo de alguna manera, es que la guita no alcanza, o no alcanza lo suficiente, o nos cuesta llegar a fin de mes, o no nos podemos dar los gustos que nos dábamos antes, y todo esto colabora, la caída del consumo, que se observa así, por ejemplo, en las estadísticas de consumo de los supermercados, claramente. Todo esto impacta naturalmente en el nivel de actividad económica. Si se enfría la economía, impuestos como el IVA, por ejemplo, que están directamente relacionados con la actividad económica, ven caída la recaudación, consecuencia del parate precisamente de la economía. Aún en medio de un rebrote inflacionario. Claro. Pensemos, primera quincena de abril, veníamos de un número fulero de marzo, 3,7%. Primera quincena de abril hay, según
todas las mediciones privadas, hubo un impacto porque además en el medio se produjo el acuerdo con el fondo, la salida del cepo, las remarcaciones de cobertura ante una eventual devaluación. Entonces, aún con rebrote inflacionario que también pega en la recaudación, piensen ustedes, si el IVA es 21%, es un porcentaje, se aplica sobre un 10, pero también se aplica sobre un 100. Quiero decir, al ser un porcentaje, cuando crece la inflación, crece también la recaudación. Y sin embargo tenemos caída. Entonces, la caída de la actividad económica debe haber sido importante como para que se produzca semejante baja en la recaudación. Pero hay otro tema y acá volvemos a la Fundación Libertad. El gobierno nacional, en la segunda mitad del año pasado, empezó a establecer una serie de desregulaciones, en cabeza del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en regímenes de retención de impuestos. Para tener una idea, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, que puede resultar muy claro en la seguridad social. Vos sos empleado privado, estás en blanco, aportás al ANSES, los aportes jubilatorios. Sí. ¿Quién te hace la retención? Tu patrón, tu empleador, que después tiene que transferir las contribuciones patronales y lo que te retuvo a vos en concepto de aporte jubilatorio. Eso es la retención. Cuando se dice el agente de retención, de esto estamos hablando. Con otros impuestos, como IVA y ganancias, pasaba algo parecido, por ejemplo, en comercios, en lo que era, para explicarlo sintéticamente, una especie de retención a cuenta de IVA y ganancias. Es como un cobro adelantado de impuestos. Bueno, todo esto acá se flexibilizó. Obviamente fue celebrado, por fin, nos sacamos el yugo del Estado de encima, y los comercios ahora van a poder vender y van a estar liberados y van a invertir, etcétera, etcétera, toda la cantinera que se ha conocido. Lo que termina pasando, según observan funcionarios del área económica de la provincia y de algunos municipios, es que eso también terminó impactando, especialmente cuando hay caída de actividad económica. La desregulación y la flexibilización muchas veces da un mayor margen para la discrecionalidad del contribuyente, vamos a decirlo de esa manera diplomática. Y en consecuencia, cuando viene el apretón económico, el no pago de impuestos tiende a convertirse en una forma de financiarse. Claro. Especialmente si el margen discrecional es más amplio, ¿no? Sí, entonces te termina pegando también en la recaudación fiscal. Serían una especie de degenerados fiscales, para decirlo en términos del presidente. Una degeneración fiscal es lo que hicieron en este caso, en palabras siempre del presidente. Lo explicaste bien sencillo. Nosotros habíamos charlado con Corsalini, el intendente de Pérez, la semana pasada. Ajá. Y no, me parece que lo explicaste de una manera bien sencilla y para que se entienda, pero y yo te agrego un dato que es interesante que la gente lo conozca, porque nadie anda buceando en los presupuestos de un municipio, de una provincia. La realidad es que la mayoría de los municipios, si fuese por recursos propios, municipios y comunas, por más... si querés, por menor índice de degenerados fiscales que tengan, que todo el mundo les pague, les alcanza para abrir la puerta con suerte. Todo lo demás tiene, porque así está planteado el esquema y porque además está bien que esté planteado así. Es decir, no hay una manera de que un municipio, una comuna se pueda solventar si no hay una paga importante de tributos provinciales y nacionales que después sean girados a esos lugares. No existe la posibilidad. Esa es la realidad, ¿no? No, claro. Por eso también siempre hay que prestar atención y observar con cuidado cuando se habla de autonomías municipales. Claro, que viene la reforma constitucional. Y ya que el jueves 1 de mayo tendremos el mensaje del discurso de apertura de sesiones ordinarias que hará el gobernador. Cuando se habla de autonomías municipales, ¿qué tipo de autonomía municipal? Porque si es que cada municipio se arregle por las suyas, salvo algunos importantes y poderosos en donde, qué sé yo, Rosario, por ejemplo,
que tiene un entramado productivo y económico muy importante que le podría eventualmente permitir, con recaudación propia, sostener a su municipio, las ciudades y pueblos más chicos están fritos. Sí. No tienen manera ni de arrancar para autosustentarse. Por eso claro. es que es importante el régimen de coparticipación federal y coparticipación provincial, porque además, vuelvo a decir, no es a discreción del gobernador o del presidente, es automático. La plata, si se recauda, llega. Pregúntele a los más enconados adversarios de los gobiernos kirchneristas cuánto gozaban del Fondo Federal Solidario, ¿no? Bueno, claro. Aquello que se llamó el Fondo Soja. El Fondo Soja, bueno, ese tenía un esquema similar a la coparticipación, es decir, se distribuía con criterio de coparticipación el 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a las exportaciones de soja. Ese fondo creado en 2009 se eliminó en 2018 en el marco de la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y con esa plata, bien vale recordarlo, porque por ahí, viste, estas cosas pasan de largo. Con esa plata se hizo, por ejemplo, el CEMAFE. La provincia hizo el CEMAFE. Claro, mirá qué buque insignia, ¿no? El nuevo hospital Iturraspe se hizo con esa plata. Bueno, amigo Castro, con la plata de las retenciones, de las malditas retenciones.